Bueno, yo soy Andrés Ramón Linares. Pasar por algunas esquinas todos los días. Soy escorpiano, Boca Junior y General Paz de Posada. Y el vino, ninguno en particular, pero el azul es uno de los que más me gusta. Tendría que volver a nacer para eso porque sería poder cantar. La música popular brasilera, los perros. Paseo, camino y tomo mate. España, París. No tengo ninguna predilecta, vamos a decir así. Un libro sí, ahí hay varios. Músico. Los temores que puedo tener es por mi familia. Mando B. Andrés Linares, antes que nada un gusto poder conversar con vos y que hayas accedido a recibirnos. Aunque nosotros estamos recibiendo por allí en cuanto al lugar, vos nos estás recibiendo en cuanto a tu vida. Una vida que tiene mucho que ver con la ciudad de Posadas, que tiene que ver ya familiarmente con toda esta región del nordeste. ¿Por qué no comenzamos a hablar acerca de tu infancia? Y vos me estabas contando algo muy lindo que tiene que ver con tus épocas de niño y con una zona que es ícono en la ciudad de Posadas, como es la Bajada Vieja, que hasta tiene sus propias canciones, ¿no? ¿Cómo era Andrés de chico? Yo creo que mi infancia fue, aparte de feliz, mágica. Me ocurrieron muchas cosas y tuve muchas oportunidades y cuestiones de disfrutar de cosas que quizás otros niños no disfrutaban. Vivía en los primeros tiempos de mi infancia en la calle 3 de Febrero, a media cuadra de la escuela normal. Ya significaba algo, es el movimiento de la escuela. Muy cerca, mis abuelos vivían en donde termina la avenida Polonia, en Belgrano y Roque de Sáenz Peña, ¿cierto? Así que estaba muy cerca del río, eso era, ahí estaba el río prácticamente, estaban las jangadas, el hidroavión que llegaba a Posada en ese entonces, ¿cierto? Era el medio de aviación que llegaba acá. Mi abuelo tenía un taller mecánico muy grande y tenía también astillero donde arreglaba y fabricaba barcos. Estaban ahí en la zona donde hoy están los negocios de la Costanera, ¿cierto? Los restaurantes, al final de la calle Arrechea. Exacto. Y aparte de eso, como te contaba, para completar todas esas cuestiones, al lado de mi casa vivía don Felicio Ratti, que era el armero de Posada. Así que mi infancia transcurrió sentado al lado de él, yo le llamaba abuelo, ¿cierto? Y él arreglaba los revólveres y tenía un montón de armas extrañas, un bastón, por ejemplo, que tiraba tiros de 22. Mira vos, estilo 007. Estilo 007, se giraba el bastón y tiraba, tenía una bala. Mira vos. Y balas de cañón, entonces era una cuestión bastante mágica, vamos a decir así. A mí me comentaron, ¿es cierto que en esta canción tan hermosa como es Posadeña Linda, donde Ramón Ayala nombra a distintos personajes de la Bajada Vieja, es cierto que vos conocías prácticamente todos esos personajes? Prácticamente a todos, a Patabolí, a María Celé, a Piancho. Piancho era un personaje queridísimo ahí en el barrio, ¿cierto? Que ya en sus últimos tiempos él vivía en el edificio del Mensú y venía caminando hasta la puerta de mi casa que quedaba en Belgrano en Rivadavia y Alvear, ¿cierto? Con su pavita negra y llegaba al balconcito de mi madre y le golpeaba para que mi madre le cargara agua caliente. Mi madre le cargaba agua caliente y él seguía y se iba a tomar mate, que me imagino cuando Martín llegaba ya al lugar para tomar mate estaba fría. Pero era todo un personaje muy, muy, muy querido. Es decir. Entre esas posadas que vos pudiste vivir y que fue tan hasta idílica, ¿no? Y las posadas que vivimos hoy, que nuevamente da la cara al río, pero con otro tipo de infraestructura. En esas diferencias, ¿vos te sentís nostálgico, te sentís alegre, rescatás lo bueno, lo malo? ¿Cómo lo vivís? No, a mí me parece que Posadas se está convirtiendo en una ciudad fantástica. Me hubiera gustado más que se respetaran más cosas. Pero bueno, el progreso es el progreso y muchas veces el sacrificio vale, vamos a decir. Pero Posadas sigue teniendo magia, sigue teniendo zonas escondidas, así como bajar ahora
caminar ahora mismo por la Bajada Vieja. Ajá. Es una cuestión preciosa, vamos a decir así. Y la Bajada Vieja, por ejemplo, sigue, aunque cambiaron las casas, Sí. que antes era casi todo casa de madera, incluso casa de madera de 2 pisos, ¿cierto? Mirá vos. Lugar donde habían, en sus épocas, venían para su desahogo, vamos a decir así, los mensúes, así que habían varias casas de chicas Ajá. en la Bajada Vieja, ¿cierto? Algunas las vi cuando pequeño todavía porque después ya desaparecieron. Claro. Y como dicen que una de las bromas más horribles que hicieron a la ciudad fue llamarle Fleming a la Bajada Vieja. ¿Por qué? ¿Te acordás que antes era Fleming y Reguera era la Sí, esquina esa? sí. Y Fleming fue el inventor de la penicilina. Venía por ese lado de la casa de cita y demás, ¿no? Mira vos, Así que es mira una vos. cuestión de, no sé si la gente lo sabe, pero fue Mirá qué una interesante, cuestión claro. de esa índole. Mira vos, mira qué interesante.